Abraham le contestó: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, del verso 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó: Entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darles su testimonio para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: No lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían. Abraham le replicó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, queridos hermanos, seguidores de la palabra del Señor. Estamos una vez más con ustedes por gracia y voluntad de Dios, que Él permite la oportunidad de poder estar aquí y así poder meditar y compartir su palabra. Pedimos a Dios que los acompañe donde quiera que ustedes se encuentren, suscriptores y no suscriptores. Oramos a Dios, pedimos, rogamos a Dios por todos ustedes que día a día escuchan la palabra del Señor, se alimentan de la palabra del Señor, para así fortalecer su fe. Y es por eso que nosotros le pedimos al Señor día a día, para que los acompañe, los protege y los guíe donde quiera que ustedes se encuentren, en casita, en el trabajo, en el negocio, donde quiera que usted esté manejando carro, que el Señor esté con ustedes todos los días y los acompañe de todo peligro. Hoy, día domingo, día en que todos somos invitados a participar de ese gran banquete que es la Santa Eucaristía, acción de gracias. Todos somos invitados a esa gran fiesta, a esa gran celebración de la Santa Eucaristía. Por lo tanto, los que ya fueron, pues qué bueno, bendito sea Dios, ya se alimentaron. Pero para los que no han ido, la invitación sigue todavía. Hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31. El Evangelio de hoy nos enseña de un rico, y que este rico no conoció de la palabra de Dios, y por eso se le escapó la salvación. Estaba en sus manos, fíjese bien, estaba con él, tenía la oportunidad
en esta vida de poder llegar a la salvación, de poder llegar al reino de los cielos. Pero se le escapó, fíjese bien, porque no conoció, porque no escuchó la palabra de Dios. Y si lo escuchó, no quiso ponerlo en práctica, no quiso compartir, no quiso compartir sus bienes, lo que tenía, comida, ropa, zapatos, medicina, no quiso compartir con aquel pobre mendigo. Hoy el Evangelio nos enseña de que para que nosotros lleguemos al reino de los cielos, necesitamos poner en práctica lo que escuchamos de Dios. El Señor dice que nosotros debemos compartir, debemos hacer obras. Lo tenemos que hacer. Bueno, si usted quiere llegar al reino de los cielos, porque hoy el Evangelio nos enseña que Lázaro llegó al reino de los cielos, mientras que el rico llegó al castigo, al sufrimiento, a la condenación. Y hoy vemos un rico sufriendo, arrepentido, y cómo intercede por sus 5 hermanos que han quedado en esta vida. ¿Por qué él intercede? Porque él sabe muy bien que en esta vida no se practica la palabra de Dios, no se escucha la palabra de Dios. Y en este mundo muchos estamos viviendo como el rico. Muchos estamos viviendo como esa persona que banqueteaba, comía regiamente, se vestía muy elegante, hacía grandes fiestas e invitaba a sus amigos igual que ellos, mientras que los pobres estaban a un lado. Ese hombre no conoció de la palabra de Dios, porque si lo hubiera conocido, puede ser que lo hubiera puesto en práctica. Hoy que nosotros tenemos esa oportunidad de escuchar por distintas maneras la palabra del Señor, ya queda en nosotros si nosotros queremos ponerlo en práctica o no. Pero de que un día vamos a irnos de esta vida, lo vamos a hacer. Todos vamos a pasar por la muerte. Usted sabe que la muerte es el paso hacia la otra vida. Y por eso la palabra del Señor nos dice que mientras estemos en este mundo todavía con vida, debemos de aprovechar, debemos de estudiar la palabra de Dios. Recuerde usted que 1 Timoteo 2:4 dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El Señor quiere que todos nosotros lleguemos a la salvación. Y es por eso que el apóstol Pablo allá en Colosenses capítulo 3 verso 16 dice que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. ¿Qué pasa? La palabra de Dios no está en nosotros, no habita en nosotros. Y es una tristeza porque los días pasan y nosotros no sabemos cuándo, a qué horas y en dónde estemos cuando nos toca esa partida. Cuando nos toca pasar de esta a la otra vida. Y eso es la muerte. La muerte es que nos conduce hacia la otra vida. Eso es la muerte, el paso de esta a la otra vida. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. El Señor quiere que la palabra se viva, que la palabra se practique. Y lo vemos en el Evangelio. Aquel rico pidiendo al padre Abraham. ¿Y qué le respondió el padre Abraham? Oiga, Abraham le contestó, está en el verso 29. Abraham le contestó, tienen a Moisés y a los profetas que lo escuchen. Ahí está, tenemos la palabra de Dios, tenemos a Abraham, a los profetas, tenemos la palabra de Dios para que nosotros estudiemos, para que nos preparemos, porque el Señor no quiere que nadie se pierda.
El Señor quiere que todos nosotros lleguemos a la salvación. ¿Por qué hay familias desintegradas? ¿Por qué los jóvenes no obedecen? Porque la palabra no habita en nosotros. Porque nosotros estamos viviendo como aquel rico que el pobre no valía nada para él. Aquel rico que despreciaba, aquel rico que no quiso compartir, no quiso regalar al pobre. ¿Y qué pasó? Llegó al lugar del tormento. Y hoy la palabra de Dios que dice el padre Abraham, Abraham le contestó, tienen a Moisés y a los profetas. Tenemos la palabra para que nosotros no lleguemos un día a la condenación, la que dice el apóstol San Pablo, ¿sí? El apóstol San Pablo en segunda de Corintios, en su capítulo 5, en el verso 10, dice, pues todo hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo. Todos el día de la muerte vamos a pasar ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué vamos a pasar allá? Todos vamos a pasar, ricos y pobres, vamos a pasar en ese lugar. Vamos a pasar ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Entonces, la palabra del Señor dice que depende de mí, depende de ustedes. ¿Qué es lo que nosotros queremos recibir? Cada uno, dice, recibirá lo que ha merecido en la vida presente. Y por eso hoy el Evangelio nos hace una invitación. Y esperemos que eso no pase con nosotros, porque hay muchos Lázaros a nuestro lado, a nuestro alrededor. Hay muchos Lázaros que sufren enfermedades, que sufren necesidades económicamente, no tienen con qué alimentarse, que están sufriendo de la enfermedad. ¿Cuántos enfermos no hay en los hospitales? ¿Cuántos enfermos no hay en las calles, en los hogares? Tenemos a muchos Lázaros que sufren, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Esperemos que eso no pase con nosotros, lo del rico, que él banqueteaba, se daba lujos en esta vida. Pero ¿qué pasó? Se le escapó la salvación, se le fue de las manos, el tiempo se terminó y él se le escapó la salvación. Allá estaba suplicando, rogando para que Lázaro le remojara los labios con agua porque las llamas estaban fuertes, le quemaban esas llamas, el fuego. Entonces, dice el Señor que mientras estamos en esta vida, debemos de poner en práctica la palabra de Dios. Debemos de llevarlo a nuestra familia y de practicarlo, de vivirlo. Debemos compartir con nuestros hijos. Debemos compartir con nuestros nietos, porque es lo que hoy el Señor nos enseña. Estamos a tiempo todavía. Que no se nos escape la salvación de nuestras manos. Pobres y ricos, vamos a morir y vamos a ir a presentar cuentas ante el Señor. Por eso dice, pues todos hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo, para recibir cada uno lo que ha recibido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Hay personas que dicen, yo todavía no pienso arreglar mi vida, yo todavía no pienso ir a la iglesia, quiero disfrutar mi vida un tiempo, quiero hacer lo que yo quiero con mi vida, porque cuando yo me voy a comprometer, yo ya haya disfrutado toda esta vida. ¿Quién sabe cuándo va a venir el Señor por nosotros? ¿Alguien sabe cuánto tiempo le queda de vida? ¿Alguien sabe dónde va a estar, a qué horas y qué día vendrá el Señor?
Nadie lo sabe. Por eso el Señor nos dice en su palabra, velen y estén en oración. ¿Por qué? Porque no sabemos el momento en que el Señor va a venir. Pobres y ricos vamos a morir y vamos a llegar ante el Señor. Por eso, la palabra del Señor en la segunda lectura de este día domingo, que está en la primera carta a Timoteo. En la primera carta a Timoteo, en su capítulo 6, en el verso 11, nos dice de esta manera: si nosotros estamos viviendo como el rico, estamos llevando una vida de lujos. ¿Para qué trabajamos? Para comer. ¿Para qué comemos? Para trabajar. Así ha sido nuestra vida. Así ha sido desde que empezamos a tener uso de razón, trabajar y trabajar, y la preparación, la iglesia, la palabra del Señor, ¿dónde ha quedado? A un lado. Hay muchas personas que tienen las Sagradas Escrituras en casa, pero que no la leen. Hay otros que no lo tienen y por eso es necesario comprarla. Hay personas que se compran cosas de lujo que valen muchísimo dinero, pero una Biblia que vale barato no la quieren comprar. ¿Qué pasa? Para que nosotros aprendamos, para que nosotros tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol San Pablo, en la primera carta a Timoteo capítulo 6, verso 11, que es la segunda lectura, la segunda lectura de este día dice: pero tú, hombre de Dios, huye de todo eso. El Señor nos hace una invitación a no ser como el rico, sino a saber compartir. Si ustedes tienen facilidades, ustedes han sido bendecidos económicamente, recuerde usted que el dinero Dios se lo ha dado. Dios se lo ha dado con la finalidad de ayudar a los necesitados, no para alejarse de Dios y hacer cosas que no tienen que hacer. Por eso dice: pero tú, hombre de Dios, huye de todo eso. Procura ser religioso y justo. Vive con fe y amor, constancia y bondad. Oye, vive con fe. La fe que dice Hebreos 11:1. La fe es la certeza de todo aquello que no se puede ver. Eso lo dice la carta a los Hebreos en su capítulo 11, en su verso 1 nos dice así: la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Eso es lo que nos dice el Señor. Y por eso dice: pero tú, hombre de Dios, huye de todo eso, procura ser religioso y justo, vive con fe y amor, constancia y bondad. Pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna, la que Lázaro conquistó con el sufrimiento, la que Lázaro conquistó en esta vida, viviendo una vida de necesidad, de enfermedad. Lázaro llegó a conquistar esa vida eterna. Por eso dice: pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos. Oiga, ¿qué dice el apóstol San Pablo a los ricos en el versículo 17? Exige a los ricos que no sean arrogantes ni confíen en las riquezas, que son siempre inseguras, que más bien confíen en Dios, que nos proporciona todo generosamente para que lo disfrutemos. ¿Qué dice a los ricos? Que no confíen en las riquezas, que son siempre inseguras, dice. Exige, dice el apóstol San Pablo, exige a los ricos que no sean arrogantes ni confíen en las riquezas, que son siempre inseguras,
que más bien confíen en Dios, que nos proporciona todo generosamente. Qué hermosa palabra, qué hermosa enseñanza en este día domingo, día del Señor, que ha sido y que es para fortalecer nuestra fe y que debemos de seguir evangelizando para ayudar a muchos. Hay muchas familias, hay muchos hogares que necesitan la evangelización y eso depende de todos nosotros. Recuerde que el Señor en Lucas capítulo 10 del verso 1 al siguiente, Él eligió a otros 72 discípulos más. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a su campo. Y por eso el Señor envía otros 72, porque en la iglesia hay mucho trabajo. Así como hay mucho trabajo de evangelizar, también hay muchos lugares para todos. Hay muchos lugares para todos. Y por eso es necesario que nosotros sigamos evangelizando, sigamos compartiendo, sigamos invitando a muchos para que así nosotros alcancemos la salvación. Hay muchos que no tienen necesidad y están viviendo como el rico. Hay muchos que no tienen necesidad. Hay muchos que viven como quieran, sin Dios y sin la palabra. Es triste y lamentable, pero hay familias que viven así. ¿Cuántas personas no critican la palabra de Dios? ¿Qué dijo el Señor? A los fariseos les dijo, ustedes no entran ni tampoco dejan entrar a los que quieran hacerlo. El Señor les habla fuertemente a los fariseos porque ellos están engañando a mucha gente y ni ellos se convertían, ni ellos querían poner en práctica la palabra del Señor, ni tampoco dejaban que los demás lo hacían. Y lo mismo está pasando hoy en nuestra vida. Si usted ve las redes sociales, a los predicadores, hay muchos que hablan, pero son palabras de ellos, porque nunca pueden mostrar con las sagradas escrituras lo que ellos dicen. Ellos sueltan el veneno en lugar de evangelizar, en lugar de convertirse, en lugar de regresar a la iglesia, que es la casa de Dios, pilar y base de la verdad, se ponen a contradecir. Qué triste y lamentable. Y muchos han caído en las redes de ellos, muchos se han dejado engañar. Hoy el Señor dice que nosotros debemos prepararnos. Por eso dice que practiquen el bien, que se hagan ricos en buenas obras, dice. Hoy eso lo dice el Señor, que practiquen el bien, que se hagan ricos en buenas obras, que den de buen corazón, que sepan compartir. De esta forma amontonarán un capital sólido para el porvenir y conseguirán la vida venidera. Es la invitación a la cual hoy el Señor nos hace a través de este Evangelio de San Lucas capítulo 16 versos 19 al 31. Oiga cómo lo dice el Señor. Dice, había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. El pobre, tendido, esperando las migajas, esperando lo que caía, las sobras, para poder pelear con los perros. Dígame cuántos pobres no están sufriendo, cuántos pobres no pelean para alimentarse, mientras que el rico se vive una vida de lujo. Hay ricos que la palabra de Dios los invita, ¿sí? Pero tú, hombre de Dios, huye de todo eso, dice el Señor. Huye de esa riqueza, de esa esclavitud. Dios te la dio para compartir, para ser generoso, para ayudar a los pobres, a los enfermos, a las viudas.
Pero ¿qué pasa? Se siente grande que los demás, pero el día que nos toca partir, tendrá su recompensa. Por eso dice, hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros venían a lamer las llagas. Pues bien murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, oiga, estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos al padre Abraham y Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Ese es el castigo, por desobedecer, por hacernos sordos de la palabra de Dios en esta vida. Eso es, ¿sí? Al rico lo atormentaban las llamas. Y eso pasará si nosotros no escuchamos, desobedecemos la palabra de Dios, no estudiamos las escrituras, no nos formamos, no nos preparamos. Eso pasará con nosotros. ¿Qué dijo el padre Abraham? Allá tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué dijo? Allá están las sagradas escrituras, allá están predicando, allá están evangelizando. Allá ustedes, si ustedes no se convierten. Eso es la enseñanza que el Señor hoy nos deja a cada uno de nosotros. Meditemos en nuestra vida. ¿Cómo ha estado nuestra vida? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Y qué es lo que necesito ser para poder alcanzar el reino de los cielos? ¿Cuál es la invitación que el Señor me hace? ¿Qué es lo que el Señor dice que debo de hacer? Meditemos, reflexionemos en esta vida. ¿Cuántos años, cuántos días, cuántos meses nos queda? ¿Cuántas horas nos queda de vida? No lo sabemos. Por lo tanto, invitados somos a compartir la palabra del Señor. Que Dios los bendiga y les conceda un feliz día del Señor. Así que invitados somos. Los que no se han suscrito, suscríbase. Si el Evangelio le ha gustado, deje su like, active la campanita para que cuando subamos un video le llegue las notificaciones. Escríbenos un mensaje de qué parte, no tenga miedo, usted no va a pagar. Usted no va a pagar nada por escribir un mensaje de qué parte, de qué lugar usted nos ve, nos escucha, para así poderlo saludar. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.